Bueno, la plegaria de 7 ramas es una plegaria muy usual que vamos a estudiar en 2, 3 reuniones, como para darle un contexto amplio. Eh, Cuando estamos interesados en la práctica de la meditación o en encontrar un camino que nos resuene y seguirlo, muchas veces nos damos cuenta de que el objetivo principal es encontrar bienestar, encontrar dicha, encontrar un estado de mayor libertad de que tenemos y que no lo estamos pudiendo resolver sin una práctica meditativa o sin un camino espiritual. En este caso, entonces, en el budismo, la práctica de la meditación está siempre acompañada por otros 2 entrenamientos. Uno es la conducta ética y el otro la sabiduría. Entonces, no podríamos pretender que un momento en el día, decía un maestro ayer, media hora por día de meditación vaya a causar un gran impacto en nosotros cuando hay 23 horas y media de no meditación en el resto del día. Deberíamos encontrar en la sesión formal de práctica los recursos, la estrategia, la manera de entrenarnos para que después eso se extienda en varios momentos del día, tanto como podamos. Incluso tomar cada día como una oportunidad de explorar sobre la práctica que estamos llevando a cabo. Y por eso se incluye la conducta ética, de manera de que haya una coherencia entre el que se sienta y el que desarrolla las actividades en el mundo. Sea alguien que está en su casa, que tiene un trabajo solitario, o alguien que está continuamente con gente, intercambiando actividades en esas relaciones continuas con los demás, como por ejemplo estar atendiendo al público o estar desarrollando conferencias o proyectos con otro grupo de personas. Entonces, sea cual sea nuestra actividad, tiene que haber una cierta coherencia con la meditación. El propósito de meditar, recién lo decíamos en la plegaria, es poder llegar al despertar, al pleno despertar, es decir, el pleno reconocimiento de quiénes somos esencialmente. Y el sentido de hacerlo es para poder beneficiar a todos los seres. Empezamos apoyándonos en Buda, Dharma y Sangha como nuestros soportes, nuestros puntos de referencia para después reconocer ese estado de Buda, Dharma y Sangha en nosotros mismos. Se dice habitualmente que el refugio es un refugio provisorio. En el momento de llegar al despertar, no es necesario seguir tomando refugio en Buda. Y su enseñanza y la comunidad de maestros realizados realmente son los que nos sostienen hoy en día. No podríamos relacionarnos directamente con Buda, Shakyamuni, el Buda histórico, porque no estamos en su misma época. Pero su enseñanza está vigente y los maestros que a través de todo su entrenamiento llegan a una realización profunda tienen la capacidad de ser representantes de Buda. Cuando decimos los maestros, no es todos los maestros, sino esos maestros, hombres o mujeres, que han comprendido la naturaleza de su mente y que manifiestan, exponen, muestran las cualidades que surgen de esa naturaleza. Y hacia ahí vamos. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque cuando hablamos de la plegaria de 7 ramas, es meternos de lleno a trabajar con todas nuestras facetas. No somos solamente personas con defectos. No somos solo personas con cualidades. Somos personas que tenemos mezclados defectos y cualidades. Y muchas veces actuamos desde un lugar saludable y otras veces desde lugares no saludables. Reconocerlo es un enorme paso porque nos da la posibilidad de ver claramente, mientras que algunas personas dicen, no, yo no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo lo otro, es como si estuviéramos guardando algo bajo la alfombra, cuando
vienen visitas rápido y uno dice, uy, no alcancé, esto lo escondo por acá, lo otro lo meto dentro del ropero, cierro la puerta de tal lugar y está todo bonito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nosotros solo sabemos que está esa otra parte, y si hay algún de los invitados muy, muy curioso, va a querer abrir el placar, va a querer fijarse abajo de la alfombra, y no estamos tan a salvo escondiendo las cosas. Estamos mucho más seguros exponiendo las cosas. Pero no tenemos que exponerlas a cualquier persona, tenemos que exponerlas a alguien que nos entienda. Y en ese sentido es una plegaria. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de invocar a alguien confiable, que no engaña, que no tiene parcialidad, y pedirle que sea nuestro testigo de la plegaria, de lo que queremos exponer. Y entonces, ese va a ser Buda. Esta plegaria de 7 ramas, se la llama así, también podría llamarse una práctica de 7 partes, porque no es tanto decir unas palabras y terminar, sino ponernos a trabajar con todo este material de tal manera que nos transformemos. Quizás al principio sea una transformación más asociada al conocimiento intelectual, bienvenido sea, y después de a poco sea más una transformación de una experiencia directa, de un contacto directo con ese estado natural que hay en nosotros. Entonces, bueno, traje algunos comentarios de esta plegaria para poder compartirles lo principal y que podamos reflexionar juntos. Si hay algunas cosas que vean que les despierta pregunta o duda o resistencia, ustedes me van levantando las manos y vamos intercalando ese diálogo, esa ida y vuelta. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer una plegaria a Buda? Porque no hay confianza en quienes somos esencialmente. Entonces, como muchas veces se dice, invocar a Buda es como mirarnos al espejo. Pero si nosotros vamos ahora al espejo, nos encontraríamos con la interpretación que tenemos de nosotros mismos y no quienes somos esencialmente. Entonces, invocar a Buda siempre es más inspirador y un objeto de invocación correcto si lo comparamos con, por ejemplo, invocar a un amigo, a un muy buen amigo que le decimos, quédate quieto y adelante que yo quiero decir cosas. Y ese amigo va a decir, qué interesante lo que dijiste, a mí me pasa lo mismo. Y estamos a la par. O me aburrí, ya es suficiente con esto que me dijiste. O no, nada que ver, vos siempre te estás mirando de una manera parcial. No tendría como la disposición que tiene un Buda, que conoce a todos los seres porque se conoce a sí mismo y que entonces entiende las situaciones provisorias por las cuales estamos pasando, algunas asociadas a mucho sufrimiento, otras asociadas a un sufrimiento más sutil, como el de sentirnos limitados. Y partamos de la base de que ese Buda no es un Dios, sino que es el ejemplo a seguir. No hay la noción de Dios creador en el budismo, por lo tanto, no van a haber tampoco otras consideraciones de las tradiciones teístas, como por ejemplo la noción del pecado original o la noción de una limitación en el individuo, porque Buda lo que descubre en su despertar es que todos los seres poseemos esa naturaleza. Ya somos Budas, solo que no reconocidos. Y ese enfoque no es para decir los otros enfoques están mal, sino para dar una alternativa y que cada uno encuentre su camino espiritual que más le resuene. Entonces, traer nociones de culpa o de diferencia entre a quien invoco y yo mismo, que son propias de una tradición teísta que tiene su lógica y su propósito, al contexto budista no sería una buena idea. Muchas de las palabras que vamos a usar son las mismas, pero no el significado, no el sentido de esas palabras. Entonces, nuestra idea es
¿Cómo podemos pasar de este estado actual, de un ser condicionado, limitado, sin ofender a nadie, pero es la situación en la que nos encontramos, a ese ser completamente despierto, que tenemos toda la capacidad para hacerlo? ¿Cómo hago ese paso de un estado al otro? Lo primero que tenemos que entender es que tenemos la capacidad. Cuando alguien nos informa de que en nosotros hay una naturaleza fundamentalmente buena, hay alivio, hay aprecio, hay una mirada cálida hacia nosotros mismos. Hay un típico experimento científico en donde se determinó, por todos los casos que investigaron, que si nosotros tenemos, supongan, 10 características, 9 positivas, una negativa, el ser humano está acostumbrado a observar solo la negativa y a agrandarla. ¿A quién le echamos la culpa? La verdad que no sé. Podría ser la cultura, podría ser la influencia religiosa, podría ser el contexto social en donde crecimos, pero hay algo propio de nosotros que elegimos hacerlo. Yo creo que si nos ponemos a nombrar cuántas costumbres hemos transformado desde que éramos chicos hasta ahora, encontraríamos muchas. Desde hábitos alimenticios, desde formas de vestir, formas de caminar, maneras de hablar, gustos estéticos, etc. Hemos cambiado, pero todavía mantenemos esa noción de cómo relacionarnos con nosotros mismos. Y acá en el budismo, el campo de investigación somos nosotros mismos, no otra persona o otro grupo de personas, o el espacio, los planetas, el sol, la luna, sino nosotros mismos. De todos los seres, a quien vamos a investigar es a nosotros mismos. Ahí ya tenemos una cierta diferencia con la ciencia, ¿no es cierto? El científico se prepara para investigar lo otro y después se va a su casa con sus hábitos, con sus costumbres. Pone a prueba todo lo que cree, pero no pone a prueba qué cree de sí mismo. Hasta que le venga la curiosidad y por supuesto tiene excelentes recursos para hacerlo porque ya aprendió a investigar todo lo fenoménico, a otros seres, según el campo en el que se especialice. Entonces nosotros tenemos como prioridad investigarnos a nosotros mismos. El conejito de Indias va a ser nosotros. Cualquier cosa que nos exaspere de lo que sucede alrededor nuestro va a ser motivo para investigar en nosotros, no lo otro. Y entonces hay que saber mirar hacia uno mismo, porque si lo hacemos con agresividad no vamos a ningún lado. Y si lo hacemos con una mente caprichosa, tampoco. Tenemos que encontrar una mente curiosa, exploradora, que tenga la capacidad de mirar con amabilidad, con respeto y con compasión. Muchas veces cuando gritamos a alguien, soltamos una agresividad, en el fondo, hay amor hacia nosotros mismos. Pero no la manera de comportarnos. Ahí ya no hay más aprecio hacia nosotros mismos. Pero lo primero es como una respuesta que parte de alguien que se siente herido y que quiere cuidar ese contexto que aprecia, ese amor hacia uno mismo. Y ese amor tenemos que cultivarlo correctamente para que después se manifieste correctamente y que incluso nos sirva de punto de partida para poder sentir amor hacia todos los seres sensibles. Los que nos gustan, los que no nos gustan, los que conocemos, los que no conocemos, expandirlo hacia todos. Entonces, en este camino de pasar de un ser condicionado a un ser despierto, tenemos que trabajar en dos áreas principales. Una es purificar las faltas y otra es acumular mérito. Con ese paquete estamos muy preparados para cultivar la sabiduría. ¿Se acuerdan de los 3 entrenamientos? Ética, meditación y sabiduría. Es la sabiduría
que investiga la realidad, no el conocimiento de otros campos, sino la realidad, tal cual es. ¿Cómo es esa realidad? La realidad del ser, para después entender la realidad del mundo, del universo, etc. Entonces ahora vamos a encontrar en esta plegaria un método excelente para esas dos partes. Purificar las faltas y acumular mérito. Acumular mérito no está de moda. El año pasado, en algunas de las charlas, hemos tocado este tema. Es reunir mucha energía positiva, reunir mucha virtud y guardarla correctamente. ¿Cómo la guardamos para que no se nos pierda? Haciendo una dedicación en el sentido de ofrecerla a todos los seres, a que a través de esta energía positiva que reuní, los seres tengan mejores condiciones para llegar al despertar. Lo hago una y otra vez. Y entonces de esa manera cuido la energía que reuní. Más mérito tengo, más fácil es mi comprensión. Eso es lo difícil de entender. Porque nos pondríamos en el lugar de, si soy una buena persona, las personas me van a querer. Y acá no pasa por ese contexto, sino de que la negatividad, las faltas, los errores generan velos que nos impiden ver con claridad. El mérito, la energía positiva, las conductas saludables, sueltan los velos. Los velos se desvanecen y entonces puedo ver con claridad, como si yo tuviera cataratas y de golpe, a través de la cirugía, todas las personas dicen, qué bien que veo. Había algo antes que no lo notábamos, pero había una cierta incomodidad sutil, constante a lo largo de todo el día. Así comentan, ¿no es cierto? Los que empiezan a generar esas cataratas que tienen que madurar. Entonces, esto es lo mismo. Hay cierta incomodidad, cierta insatisfacción, cierta molestia sutil que no nos impide actuar cotidianamente, pero que cada tanto cuando estamos solos o cuando hay algo que se trastoca de nuestra rutina y aparece una insatisfacción mayor. Entonces, ¿cómo trabajar con todo eso? Tendríamos que preguntarnos antes, ¿quién otro se va a ocupar de todo eso si no soy yo? Y podríamos ir y decir a nuestros padres, les entrego todo esto, ustedes me han cuidado tan bien cuando era chico, ahora ocúpense de esto porque yo no sé qué hacer. Se lo daríamos a nuestra pareja, se lo daríamos a nuestros hijos, se lo daríamos a nuestros jefes. Nadie puede ocuparse de eso más que nosotros mismos. Y bienvenido sea la oportunidad de trabajar con todas esas cosas pendientes. Entonces, esta plegaria se compone por rendir homenaje, hacer ofrendas, confesar las faltas, regocijarse por la virtud de los otros, pedir a los maestros que enseñen, pedir que permanezcan en nuestro mundo y dedicar los méritos. Lo dije rápido porque después lo vamos a estar repitiendo. Y vamos a hoy quizás abrir 2 o 3 puntos. Y los estudiamos a fondo de manera de poder en el próximo encuentro estudiar otros 2 o 3 y así ir abarcando estos 7. Hay muy buen material sobre esto, se los puedo compartir si ustedes quieren repasarlo entre una charla y la otra. Pero lo más importante es cómo reflexionamos en esto. Que de una buena reflexión surja una conclusión válida. Una conclusión propia que sea válida. Entonces, les decía, el propósito de esta plegaria es purificar las negatividades y cultivar el mérito y abrirnos al contexto de lo que en el budismo conocemos como bodhicitta, la mente que tiene el coraje o la mente del despertar personificada por el bodhisattva, aquel que quiere llegar al despertar para beneficiar a todos los seres. El ser
que tiene el coraje o el valor de pensar en el despertar para beneficiar a todos los seres. Y esta bodhicitta, la mente del despertar, ahora se utiliza una traducción muy bonita que es la apertura del corazón, el poder abrir nuestra mente a tanto la compasión como la sabiduría. Y eso va a estar apoyado en la purificación de las faltas y la acumulación de mérito. Por ahí son muchos términos juntos, pero aprovecho porque veo caras conocidas que están recorriendo el camino paso a paso. Entonces, a veces encontramos en nuestra vida obstáculos. Y dirían, sí, ¿no es cierto? Obvio, no sé. Cosas que pensábamos que iban a suceder de una manera y suceden de otra. A veces le decimos a alguien algo que es cierto y no nos cree. A veces tenemos todos los elementos para desarrollar un proyecto y no sale. Pusimos toda nuestra confianza en tal persona y la persona nos dice me voy a vivir a otro país. De todas las maneras que podamos pensar, hay obstáculos muy grandes que tienen que ver con nuestra salud o con tener nuestra vida en riesgo y obstáculos cotidianos de todo tipo. Esos obstáculos nos muestran que en nuestra mente hay velos que se han establecido debido a conductas incorrectas. Entonces, lo que más quisiéramos es que en nuestra vida no haya obstáculos. Pero tenemos que trabajar con las causas que generan esos obstáculos y no con el obstáculo en sí mismo. Cuando surge el obstáculo, tendríamos que tener el coraje de ese bodhisattva que dice, acá hago lo que puedo para transitar ese obstáculo. Mingyur Rinpoche muchas veces dice que su padre le contaba, cuando estás caminando, yendo para algún lugar, y cayó una piedra en el camino, una gran roca, acordate siempre de tirar la mochila para el otro lado y buscar la manera de atravesarla. Porque la otra opción es, no puedo seguir, doy marcha atrás. Hoy tenía que salir de donde yo vivo, en provincia, y es la época de la cosecha. Y tenía el tiempo justo, que ustedes me conocen, que suelo pensar que el tiempo es elástico, pero cuando pasó la hora, pasó la hora. O sea que tenía que salir con cierta agilidad. Y me encuentro con un enorme tractor que no pasaba más nadie que él. Una rueda en una zanja, la otra rueda en la otra zanja. Entonces meto el auto para adentro, pasa. ¿Vuelvo a salir? 2 más. Vuelvo a meter y digo, bueno, son 3. Perfecto. Salgo, hago un poquito, unos metros, venían otros 3. Y ya yo decía, bueno, la próxima me pongo tipo señora de edad a hacer valer mi paso. Y llego, normalmente doblo para tomar la ruta más rápido, otro. Digo, no, sigo derecho, hago una vuelta más grande y salgo a la ruta. Y entonces, ¿qué hacemos con los obstáculos? En el momento en que se presentan, lo que podamos. Pero cada obstáculo se puede tornar una oportunidad para aprender. Entonces, no podemos luchar con las cosas que suceden alrededor nuestro, simplemente tratamos de adaptarnos a eso y encontrar nuevas ideas. La creatividad va a surgir de una mente flexible. La creatividad va a surgir de una mente que se adapta y ahí tenemos que poner nuestros esfuerzos, volvernos personas flexibles. Digo el esfuerzo porque tenemos que movernos de la idea de personas rígidas y establecernos en personas flexibles. Bueno, muchas veces cuando tenemos un proyecto en vista y no se concreta, es entonces por falta de mérito. Sé que en la política o en otros ambientes empresariales se habla de mérito, pero no lo traigan a este contexto de vuelta. Las palabras son las mismas, el significado es distinto. El sentido es distinto. Ahora es juntar virtud como quien junta ahorros y los deja en la cuenta del banco y cuando tiene que pagar algo, lo paga. Entonces ahora tengo
acumulado no la virtud en sí misma, sino la raíz de virtud, se dice en el Dharma. Las raíces de virtud que estén acumuladas en mi mente me permitirán llevar a cabo proyectos. ¿Vieron cuando alguien dice, ¿sabes que quería juntar ahorros para comprarme no sé qué cosa? Pasó un amigo y me dijo, te lo presto y me lo devolvés cuando puedas. Y ya lo tengo. No sé, una casa, un auto, no tenía que viajar a visitar a alguien importante y ya está. Y uno dice, ay, a mí no se me dan esas cosas. Y entonces, sin caer en el menosprecio, simplemente tenemos que comprobar. Podría invitar a que de aquí a nuestra próxima charla comprueben si pueden evaluar el mérito o demérito de acuerdo a cómo cuando ponen una idea en marcha y cuánto tiempo lleva hasta que se concreta. Pero no para agredirse o menospreciarse, sino justamente para notar hay algo que mueve entre la aspiración y la acción, y eso que se pone en movimiento es llamado la acumulación de mérito. Entonces, si nuestro propósito para acumular mérito, para llevar una vida significativa, no está solo apoyado en una gratificación personal, sino en poder ser de ayuda a otros, entonces ya eso genera más mérito. Por eso la gente, a veces estudiamos esto de dedicar el mérito, se lo regalo, se lo ofrezco a otros. Y entonces alguien diría, pero si lo acabo de reunir, me costó esfuerzo y ahora se lo tengo que dar a otro, entonces estoy siempre en cero. Y aquí hay que entender que el propio hecho de regalar el mérito a otros hace generar mérito. Y empieza una acumulación que nunca se acaba. Es como cuando se dice poder soltar una gota de agua en el océano. Si yo la dejo arriba de una mesa, se seca. Si yo la pongo en el océano, se suma. No quiere decir que no hice nada. Yo puse mi gota en el océano, pero estando con otras gotas, nunca se seca.